Mi nombre es Efraín y si habéis hablado conmigo más de 5 minutos, seguramente sabréis que me encanta ver películas. Este año 2024 he visto 103 películas. Es como ver 2 a la semana, que así suena menos, ¿vale? Las apunto en una aplicación que se llama Letterboxd. Me encanta ver películas, hablar de ellas, pensar en ellas. A Miriam a veces la tengo un poco harta. Y algo muy importante en las películas, mi parte favorita, son los personajes que hay en ellas. Una buena trama a mí me encanta, pero lo que me enamora son los personajes que hay en estas películas y series. Quiero conectar con ellos, quiero conocer cómo son, qué les mueve, por qué hacen lo que hacen, contra qué luchan, qué les caracteriza. Y para eso es muy importante cómo se presentan a esos personajes. Su primera escena, que en la primera aparición ya sepas gran parte de cómo son, de su personalidad, su fuerza, sus debilidades. Y hay un recurso que se utiliza en el cine para presentar a estos personajes, principalmente a villanos, que se llama efecto Worf. Lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando aparece Thanos en Los Vengadores 3, Infinity War, en la primera escena le ponen delante a Hulk, que es el vengador más fuerte, y le ponen a Loki, que es el personaje más astuto de todo Marvel. Y Thanos les pega una paliza descomunal. Barre el suelo con ellos, no tienen nada que hacer contra él, no le cuesta ningún esfuerzo. Y en menos de 5 minutos, la película ya nos está diciendo: Thanos es más fuerte que Hulk y Thanos es más listo que Loki. Es una amenaza y tenemos que luchar juntos para poder vencerle. Este nombre, efecto Worf, viene de un personaje de Star Trek que se llama Worf, que lo tenemos ahí, este señor con la cara extraña. En la tripulación de la nave de Star Trek, Worf era el personaje que mejor peleaba, que combatía. Pero de vez en cuando venía un villano y en la primera escena de ese villano vence a Worf. Entonces ya con esa escena ya sabes que va a ser un personaje difícil de poder enfrentar, una amenaza seria. Hay más ejemplos. Cuando Saruman vence a Gandalf, la película te dice que Saruman es muy poderoso. Cuando Scar mata a Mufasa, la película te dice que con su astucia y con su plan puede vencerle a él y a su reino. De forma distinta también ocurre con los héroes, con los protagonistas. En la primera escena de Indiana Jones, Indy escapa de trampas mortales con acertijos en un templo para recuperar un ídolo y poder llevarlo a un museo. Es una forma de colocar las fichas en el tablero, de dar una jerarquía de poder entre los personajes. Ahora cuando en las películas lo veáis diréis, efecto Worf. ¿Por qué os cuento este rollo? Pues porque me da mucha curiosidad cómo se presenta a Jesús en la Biblia. Si en la Biblia se quiere destacar a Jesús como el Hijo de Dios, su carta de presentación pues debería ser que vendrá en un caballo, en un carro tirado por caballos de fuego, que su primer milagro va a ser vencer a un demonio gigante y que parezca invencible. Si se quiere destacar los milagros de Jesús, lo primero que va a hacer es sanar a la persona más enferma que se te ocurra, pero no. El primer milagro público de Jesús fue convertir el agua en vino. Para empezar, me sorprende que Jesús convierte el agua en vino en cualquier momento, ¿vale? Suena a película adolescente en la que un chaval tiene superpoderes y lo primero que se le ocurre es tomarse unas cervezas con amigos. Pero no fue solo un milagro de Jesús. Es que de todos los milagros que Jesús podía escoger para empezar su ministerio, la historia más grande jamás contada, la historia que va a cambiar por completo el curso de la historia y cada una de nuestras vidas, elige convertir el agua en vino para empezar. Porque este es el primer milagro. ¿Qué quería demostrar Jesús aquí? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues vamos a leer el texto para averiguarlo. Es en Juan 2 y dice así: 3 días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaba también Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo: no les queda vino. La historia ocurre en una boda y se termina el vino. Haz tú una boda hoy en España y que no pongan alcohol. A mucha gente le quitas la ceremonia y te digo que le da igual, pero la fiesta es sagrada. Si hay rumores en una boda de que no va a haber fiesta, van a quitar la parte de discoteca o que han dicho que no van a poner alcohol, va a estar la gente criticando: jolín, qué mal, qué pereza, para eso no pago. Pues si hoy nos parece grave a algunos, en esa época lo era mucho más. Una boda en Palestina en el siglo I era mucho más grande de lo que podemos vivir aquí hoy. La fiesta, para empezar, duraba una semana entera. Se celebraba por todo lo alto. Y a nivel más profundo, no significaba solo el matrimonio, la unión entre 2 personas, sino que significaba la entrada de los novios
en la sociedad como adultos. Significaba que eran personas competentes, en las que se podía confiar, que se puede hacer negocios con ellos, que no te van a dejar tirado. Y entonces piensa en el momento en el que se quedan sin vino. Ponte en la piel de los novios, porque en culturas orientales la hospitalidad es un deber, lo era y lo sigue siendo. Y fallar en esto, en la provisión de vino, era fallarle al pueblo entero. Era la mayor vergüenza a la que podían enfrentarse al inicio de su matrimonio. Por un lado, me imagino a los novios sintiéndose fatal, repasando qué ha podido pasar, si han calculado mal, si ha llegado mal algún pedido, si hay algo que no han revisado, si tiene forma humana de solucionar esto. Pero además pienso, ¿qué pensarían los suegros, los padres de ella? ¿Qué van a pensar del novio? Porque dirían, ¿de verdad mi hija va a acabar con este tío? Si no puede proveer el vino en su boda, no puede proveerla a ella. Es una deshonra. Y este pensamiento parecido ocurriría en cada uno de los invitados al saberlo. No va a proveer a su familia, no quiero juntarme con él, no quiero hacer negocios con él. Si alguno de los novios se parece un poco a mí, se estaría imaginando todos estos escenarios en la cabeza, no solo de ese momento, sino también de todo lo que iba a ocurrir después. Esto es lo que podría ocurrir si los invitados llegan a enterarse. Pero la que se entera es María, y le dice a Jesús, no hay vino. Y en esta situación, ¿qué dice Jesús? Pues en el versículo 4 Jesús le respondió, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Esta respuesta me parece un poco brusca, a mí como que me sabe mal, ¿no? Como te pide ayuda a María, que es tu madre, y Jesús como que se desentiende. Pero es verdad que dice algo muy determinante, que tiene que ver con nosotros, no ha llegado mi hora. Es como si dijera, el motivo por el que estoy yo en esta tierra, el motivo por el que yo vivo, es algo más grande que una boda. No me hagas perder el tiempo. Jesús sabe el final de su historia y nosotros también. Sabemos que Jesús va a hacer un montón de milagros y sabemos que su propósito final es morir en la cruz y resucitar y vencer a la muerte. Y es esto a lo que se refiere con su hora. Y Jesús, resumiendo mucho, no quiere liar todo lo que va a venir después por dar más vino en una fiesta. Pero hay algo dentro de Jesús que se remueve. Hay algo por lo que aparentemente cambia de opinión y finalmente dice para sí, esto es parte del motivo por el que he venido aquí. Sigue el texto y dice, pero ella dijo a los que estaban sirviendo, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra de las que utilizaban los judíos para sus ritos purificatorios, con una capacidad de entre 70 y 100 litros cada una. Jesús dijo a los que servían, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo, sacad ahora un poco y llevádselo al organizador del banquete. Así lo hicieron, y en cuanto el organizador del banquete probó el nuevo vino, sin saber su procedencia, solo lo sabían los sirvientes que lo habían sacado, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad. Y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para última hora. Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea, manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. María no hace caso a la reacción inicial de Jesús y pone un montón de sirvientes a su servicio, llenan 6 tinajas de piedra, de agua, y este agua se convierte en vino. Os hago el cálculo. En cada tinaja caben unos 100 litros de líquido. 100 litros por 6 tinajas, 600 litros, que son como 800 botellas de vino. ¿Os imagináis cómo ese vino cambia el ambiente de la boda? La alegría que tiene que traer de repente ahí al cuerpo. Toda la situación que he planteado con los novios avergonzados, con los invitados y los suegros enfadados, criticando, no llega a ocurrir. No ocurre porque Jesús hace este milagro antes de que la gente se dé cuenta. Continúa la fiesta, están todos felices, celebrando, y los novios son bien recibidos en su pueblo, en sociedad. Y mola mucho lo de que el organizador del banquete, que no se ha enterado de nada de lo que estaba pasando, pruebe el vino y va al novio y le dice, oye, este vino está buenísimo. Le felicita. ¿Creéis que el novio merece que le feliciten? No lo merece. No sé si el novio se ha organizado mal, si era pobre, si ha sido un ratilla e ha intentado racanear para gastar menos dinero, pero el caso es que no ha provisto bien para la fiesta. No ha podido hacer frente a este gasto para proveer para su boda, pero también para su familia y para su pueblo.
Jesús ha hecho un milagro convirtiendo el agua en vino y haciendo este milagro ha salvado a los novios. ¿Pero de qué les ha salvado? Está claro que Dios no nos está animando a ser unos borrachos, el texto no va de eso. En este efecto Worf que os comentaba al principio, ¿cuál es ese gran villano al que se ha enfrentado Jesús en su primer milagro para mostrar su poder? Jesús ha salvado a los novios de la vergüenza. El gran enemigo al que Jesús quiere demostrar que ha venido a enfrentarse es a la vergüenza que podían sentir los novios y también la vergüenza que podemos sentir todos nosotros. Los novios han pasado de ser la vergüenza y la deshonra para su pueblo y su familia a que la fiesta continúe, su pueblo les acepte y que el encargado le felicite por la calidad del vino. Sabéis que estos domingos estamos haciendo una serie llamada Evangelio según puntos suspensivos y hemos hablado de que podemos vivir siguiendo el evangelio de la codicia o vivir siguiendo el evangelio del yo, de nuestra autorrealización. Y hoy quiero que hablemos de que podemos estar siendo, sin darnos cuenta, discípulos del evangelio de la vergüenza. ¿Por qué el evangelio de la vergüenza o esta vergüenza es tan importante en el ministerio de Jesús? O mejor dicho, ¿por qué es tan peligrosa? Porque Jesús se enfrenta a ella en su primer milagro y nos quiere salvar de ella. Hay una vergüenza más cotidiana, tipo voy con la bragueta abierta, o tengo un moco en la cara, o le pregunto a esta chica si está embarazada y solo es que ha engordado un poco. No me refiero a ese tipo de vergüenza, me refiero a algo más profundo y me sirve para explicar esto la diferencia entre la culpa y la vergüenza. Son cosas parecidas, pero no son lo mismo. La culpa tiene que ver con lo que hago, con mis acciones, con lo que hacen mis manos o dice mi boca. He hecho algo mal y me siento culpable. Nos podemos sentir culpables por estos actos y querer cambiarlos y orar por ello y decir, Señor, ayúdame a no hablar mal, ayúdame a no criticar, ayúdame a ahorrar y no gastar, ayúdame a no entrar en webs que me hacen daño, ayúdame a no perder el tiempo. Y es bueno orar por estas cosas a Dios, pero no es suficiente orar por lo de afuera. Lo que más necesitamos es cambiar desde dentro. No podemos pedirle a Dios que cambie nuestras acciones, pero que no cambie nuestro corazón, porque Dios quiere cambiar nuestra vida de forma completa. Aquí es donde está la diferencia entre la vergüenza y la culpa. Porque la vergüenza tiene que ver con quién soy, con cuál es mi identidad. Es un sentimiento persistente de que somos personas defectuosas, de que no somos las personas que deberíamos ser. Un sentimiento de que somos un fracaso, un fraude, de que hay algo esencial en nosotros que está mal, que no somos dignos. Por un lado, no somos quien Dios quiere que seamos, pero por otro, no soy yo mismo quien yo querría ser. No queremos que nadie vea esto y cuando sale a la luz sentimos una sensación profunda de haber sido descubiertos. Es esa vergüenza que de verdad no quieres que nadie sepa nada, que a veces te enfada, que a veces te hace llorar. Esa emoción que surge cuando nos sentimos inferiores, incompetentes, incapaces, fracasados. Nos sentimos traidores, nos sentimos malas personas, o sentimos que no somos dignos del amor de los demás. La vergüenza que podemos sentir cuando nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos. A veces, a nivel literal, vemos nuestro cuerpo físico y no nos gusta y no vemos la forma de salir de ahí. A veces es cuando se nos encomienda una tarea y la hacemos mal porque no tenemos el suficiente talento o no hemos podido aguantar la presión. Cuando no hemos sido buenos trabajadores o buenos jefes. Cuando la gente alrededor sabe que no hemos dado la talla, que no hemos provisto económicamente para nuestra familia o que nuestra familia necesitaba algún tipo de cuidado y no lo hemos cubierto. Que no he sido el padre que debería ser. No he sido el marido o la mujer que debería ser. No he sido el hijo o el hermano que debía ser. Para algunos, nuestra vergüenza puede estar relacionada con un evento específico como una ruptura, un divorcio, un aborto, una infidelidad. Hay veces que la vergüenza surge incluso por cosas que no son nuestra culpa. Tener vergüenza porque tienes una enfermedad. Vergüenza por estar de baja o en el paro. O tener vergüenza porque has sufrido algún tipo de abandono, de maltrato, de abuso. Cuando somos descubiertos en estas vergüenzas, hay una primera reacción en la que nos ponemos rojos, se nos encoge el cuerpo,
nos sentimos más tímidos, con agobio, inseguros. Es una sensación de verdad querer desaparecer. Y precisamente esto es lo que pasa cuando sientes vergüenza. En este querer desaparecer, te aíslas de los demás. No quieres que nadie te vea. Te quieres ir corriendo y esconderte. Nos parece que todo el mundo alrededor nos identifica por eso. Por esa vez en la que hiciste tal cosa. Y ahí es donde verdaderamente la vergüenza se convierte en un evangelio. Aquello que no queremos que nadie sepa pasa a ser el centro de nuestra identidad. Y nos puede acabar llevando a la culpa, a la ansiedad, a la depresión, al aislamiento, tanto de Dios como de los demás. ¿Cómo hemos acabado aquí? ¿Cómo ha llegado esta vergüenza a nosotros? Si os he contado que el primer milagro de Jesús está relacionado con la vergüenza, ahora os voy a contar que en la primera aparición del mal en mayúsculas en la Biblia, su efecto Worf particular, se nos cuenta esto en el relato de Génesis y también está relacionado con la vergüenza. En los capítulos 1 y 2 de Génesis, Dios crea todo y todo era bueno. Dios le dice a Adán y Eva que pueden hacer lo que quieran, salvo comer del árbol del bien y del mal. Y llega la serpiente y les dice que si comen de ese fruto serán como Dios. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, cuando comen de este fruto prohibido, ¿sabéis qué es lo primero que sintieron? Vergüenza. Dice el texto en Génesis 3, cuando comen el fruto, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La primera reacción ante el pecado no es dolor, sufrimiento, terror, ni siquiera culpa. La primera reacción ante el pecado de Adán y Eva fue sentir vergüenza. El enemigo, el pecado, nos promete poder o libertad, pero la carta de presentación del pecado y del diablo, la forma en la que se muestran las consecuencias de seguirle es esta. Creemos que nos dice, vengo a traeros libertad, pero en realidad nos dice, vengo a traeros vergüenza. Esa vergüenza no estaba antes. En Génesis 2 dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. La intención de Dios para la desnudez era que la humanidad iba a ser creada para vivir en completa vulnerabilidad. Dios nos hizo para vivir abiertamente con total confianza y libertad con Él mismo y con los demás. Pero aquí la vergüenza entra en escena y el enemigo usa esa vergüenza para hacernos daño de formas que muchas veces ni imaginamos. Porque muchos pensamos que la vergüenza es sinónimo de timidez. Podemos pensar, yo no sigo el evangelio de la vergüenza. Esto de la vergüenza no es cosa mía porque yo no soy tímido. Pero igual que Adán y Eva se taparon con hojas de higuera, nuestra vergüenza a veces se esconde con cosas que parece que no tienen nada que ver con ella. La vergüenza a veces se esconde detrás de chulería, de una actitud desafiante, bravucona, de estar a la defensiva. O al revés, tapo mi vergüenza siendo muy majo y amable e intento con ello pues, tener algo de aprobación. O a lo mejor la tapamos con indiferencia, una actitud apática ante todo. Hago como que todo me da igual porque quiero ocultar la vergüenza que siento. Muchas veces ocultamos nuestra vergüenza detrás de cosas en las que somos excelentes. Soy un desastre en este área de mi vida, me avergüenzo mucho de ella, así que me voy a volcar por completo en mi trabajo. Voy a ser buenísimo en él, el mejor. Voy a dedicarme a mi trabajo por completo. O voy a centrarme en mi cuerpo físico, en hacer ejercicio. O me voy a centrar en mi cuenta corriente, en tener más dinero, más riquezas, medir el éxito en los ingresos que tengo. O voy a centrarme en mis redes sociales, o voy a llevar siempre la mejor ropa de marca, o voy a tener una buena reputación dentro de la iglesia. Tapar nuestras vergüenzas con estas hojas de higuera, con tal de que la gente cuando me vea piense en las cosas buenas y no en la vergüenza que siento por dentro. Porque aunque me lo niegue a mí mismo, en el fondo sé que yo no soy quien debería ser. Nos enterramos más y más debajo de capas falsas, de más hojas de higuera, más grandes, y evitamos las relaciones sinceras, y todo por miedo a ser rechazados. Vivimos siendo esclavos de estas máscaras, de nuestros intentos de cubrir nuestra vergüenza, que son desgastantes, es como vivir en un papel de cine. Y a lo mejor por un tiempo podemos escondernos de los demás bastante bien. Incluso podemos olvidarnos de vez en cuando de que sentimos una profunda vergüenza.
Pero en el fondo seguimos siendo la misma persona que ha fallado y que no es como debería ser. No podemos escondernos de Dios. Dios ya sabe cómo eres y no merecemos su amor. Ni lo mereces tú ni lo merezco yo. Le hemos rechazado una y otra vez. Y nos encontramos con esta verdad dolorosa. Estoy roto y no soy quien debería ser. Hay personas que me van a dejar de amar cuando sepan estas vergüenzas que oculto. Y Dios tiene motivos para no amarme y rechazarme al ver cómo soy en realidad. Pero hay una buena noticia. Dios quiere librarte de esta vergüenza. Creemos en un Dios que nos busca y que da el primer paso en su amor por nosotros. Si quiero librarme de la culpa, puedo arrepentirme y cambiar mis actos, es más o menos asequible, pero la vergüenza tiene que ver con quién soy. ¿Cómo puedo cambiar mi propia identidad? Para mí es imposible. Dios tiene un plan para ello, un plan que culmina con su muerte en la cruz. Hay algo que me llama la atención en el texto, que es que si os fijáis, cuando Jesús quiere convertir el agua en vino, no llena los recipientes que contenían el vino. Es decir, el vino estaba dentro de unas tinajas de vino, unos jarrones muy grandes. Si el vino que hay en esas tinajas se acaba, lo lógico es decir ahora, pues las que estaban vacías las llenamos de agua y se convierten en vino otra vez. Es lo más lógico, ¿no? Pero en lugar de usar esas, usa unas tinajas distintas. Jesús dijo que usaran las tinajas de la purificación. Estas son unas tinajas que tenían agua sucia, porque los invitados se habían lavado las manos ahí antes de cada comida. Es un rito que hacían para recordar que están lejos de Dios y que necesitan limpiarse, necesitan una renovación interna y completa. ¿Por qué usó estas tinajas que estaban sucias? ¿Por qué las usó para convertir ese agua sucia en el mejor vino? Hasta entonces eran necesarios todos estos rituales. Al lavarse las manos recordaban que Dios es santo y perfecto y que nosotros somos imperfectos. Que para conectarnos con Él era necesario lavarse. Eran necesarios los sacrificios, como parte del proceso de entender que estamos lejos de Dios y necesitamos ser limpiados, para recordar que no somos quien debemos ser. Es un ritual que nos recordaba nuestra vergüenza. Con esta decisión, Jesús está apuntando al momento mismo en el que va a morir en la cruz. Al usar Jesús estas tinajas, nos está diciendo, todo eso ya no hace falta. Esas tinajas ya no son útiles. Dios nos libra de todos esos intentos que hacemos para intentar salvarnos a nosotros mismos, para intentar ser suficientes. Nos dice que se han acabado. Y se han acabado porque Jesús ha venido a librarnos de nuestra vergüenza. No podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. No podemos cambiar quiénes somos realmente. El milagro al que Jesús apunta al convertir el agua en vino es una señal de cómo va a cambiar nuestros corazones. No se trata de solucionar mi culpa cambiando mis actos. Jesús apunta adentro. Jesús carga con tu identidad distorsionada y quiere restaurarla. Cuando Jesús convierte el agua en vino y salva el día, Jesús está diciendo, yo soy el verdadero encargado del banquete. Jesús está diciendo, sí, voy a sufrir. Sí, habrá sacrificios, primero para mí y después para mis seguidores. Pero estas cosas son solo medios para un fin. Todo es para traer la resurrección, el nuevo reino. El fin de toda maldad, toda muerte y toda lágrima. El fin de la culpa y el fin de la vergüenza. Romanos 5 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. A los que creen en el nombre de Jesús, Dios les da el derecho, como decíamos antes, de ser llamados sus hijos. Dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es decir, tiene una nueva identidad. Y esa nueva identidad no está basada en lo que hemos hecho en el pasado. Las cosas viejas pasaron.
La nueva identidad está basada en lo que Dios dice de ti y de mí en el presente. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que define mi nueva realidad. Dios no se avergüenza de nosotros. Dios le dijo a Jesús: eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora Dios puede decir eso de nosotros. Esa es nuestra nueva identidad. Ya se ha pagado esa vergüenza, esa culpa, ese pecado. Jesús con su muerte ha pagado esta deuda. Y hay algo más grande y bonito en todo esto, que es que todo está enmarcado en una boda, en una gran fiesta. Jesús estaba con su primera señal apuntando al día de la muerte y de la resurrección, pero también está apuntando al día en el que Jesús va a volver. Isaías 25 dice: sobre este monte el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, las mejores carnes y vinos selectos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor y Dios enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor en el que hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En el día en que Él vuelva, hará un banquete, hará una fiesta. Jesús quiere que comamos juntos y celebremos juntos. ¿Os imagináis la fiesta más bonita y más perfecta en la que podéis estar? Ya no hay más vergüenza. Solo está el banquete al final de la historia. Qué bonito estás con un grupo de personas sin sentir vergüenza. Cuando te sientes tú mismo y sientes que eso es algo bueno. Cuando no tienes que fingir, que llevar máscaras. Cuando no hay nada que puedas hacer para que dejen de amarte. Es algo precioso. En esa fiesta que va a venir, ninguno de nosotros va a tener vergüenza. Eso es lo que nos promete Jesús. Eso es lo que nos espera. Quiero lanzar un reto que no es fácil. Creo que Dios nos está llamando a crear espacios en los que podamos empezar a vivir este banquete. Espacios en los que podamos librarnos de esta vergüenza. No sé cómo tienen que ser estos espacios, pero creo que Dios quiere que los creemos. Y el primer paso que se me ocurre es que pensemos en una persona que puede estar en esta comunidad, con la que podamos hablar de esta vergüenza de la que queremos librarnos. No hablo de hablar de nuestra culpa, de las cosas que hemos hecho mal. Quizá para explicarnos nos toca hablar de esa culpa, o quizá nos toca hablar de las hojas de higuera con las que nos ocultamos, con las que tapamos nuestra vergüenza. Pero hablo de llegar a algo más profundo. Hablo de llegar a esa vergüenza que llevamos tiempo negando, haciendo como que no existe, pero que es el motor de muchas decisiones que tomamos en nuestra vida. Llegar a esa identidad dañada, a eso que Jesús quiere restaurar. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como seguidores de Jesús, debemos estar disponibles para que otros puedan confesar sus vergüenzas con nosotros. Y debemos también ser vulnerables y compartir nosotros nuestro pecado y nuestra vergüenza. Si enterramos el motivo de la vergüenza, solo vamos a darle más poder, dejarle crecer, que sea más grande. Es solo a través de esta confesión que podemos encontrar sanidad. Debemos ser una iglesia que sea hogar para los avergonzados. Que como seguidores de Jesús sepan que pueden contar con nosotros. Que nos recordemos unos a otros que Dios ha vencido la vergüenza y que empecemos ya a disfrutar de ese banquete en el que recordamos nuestra nueva identidad, en el que somos sus hijos y somos amados. Quiero que terminemos orando. Señor, gracias por Jesús. Gracias por su vida, por su muerte, por su resurrección. Gracias porque Jesús nos libra de la vergüenza y la aparta de nuestro lado. Gracias porque nos ofreces el mejor regalo y podemos ser tus hijos.
Gracias porque provees y das el mejor vino. Gracias porque da igual dónde estemos, da igual lo que hayamos hecho. Tú nos restauras y quitas nuestra vergüenza. Ayúdanos en el reto de salir de ella y poder quitarnos esa hoja de higuera que usamos para taparnos y podamos recibir tu amor. Gracias porque tienes una fiesta preparada y quieres invitarnos a ella. Que no dejemos que nuestra vergüenza nos impida formar parte. En tu nombre, Jesús.